Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie. Si es el primer episodio que ves, te recomiendo entrar a nuestro canal, buscar la lista de reproducción El Leviatán para que la lleves en orden, debido a que muchas cosas de las que se mencionan aquí no están explicadas porque ya se han mencionado previamente. Retomando donde nos quedamos anteriormente, habíamos cerrado básicamente el uso del libro de referencia de Ty Gibson de la naturaleza de un Dios triuno. Y para remarcar la conclusión del capítulo anterior, vamos a leer estas citas, extraídas de Exaltad a Jesús, página 11. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y autoexistente. El mensaje que le comunicó a Moisés para ser dado a los hijos de Israel fue: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí, ¿quién dice que dijo esto? Ellen White dice que fue Cristo el que dijo yo soy. O sea, Jesús es el que es autoexistente. Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta la mente al pasado, de las edades sin fin. Nos ofrece la certeza de que nunca hubo un tiempo cuando Él no estuviera en compañerismo eterno con Dios. Aquí nos dice que Cristo fue engendrado por el Padre muy atrás. No, aquí nos dice que nunca hubo un tiempo en el cual Él no estuviera. Aquel cuya voz escuchaban los judíos entonces había estado como alguien que siempre hubiera acompañado a Dios. Entonces Cristo no es que no existía en algún momento y luego comenzó a existir. Aquí nos dice que siempre ha existido con el Padre. Era igual al Dios infinito. Y notemos, era igual a Dios, infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno que posee vida eterna. El profeta Miqueas escribe acerca de él: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No que comenzó a existir tan atrás, que podríamos considerarlo a nivel práctico eternidad, sino que no tiene principio. Existe desde la eternidad. Cristo declaró mediante Salomón: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces aquí decimos, pues mira, Jehová desde el principio pues ya estaba Jesús, pero dice que es desde antes de que creara cualquier cosa. Cristo siempre existió. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, no desde que me engendró. Y muchos van a decir, pero es que ahí el versículo dice que la sabiduría fue engendrada. Bueno, decir que la sabiduría fue engendrada significa que hubo un momento en el que Dios no tenía sabiduría. La salvación de la raza humana siempre ha sido objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Entonces, si el pacto es tan eterno como Dios, significa que el pacto se hizo entre Cristo y el Padre. El pacto de que Cristo tomaría el papel como hijo, que sería engendrado de Dios al llegar el cumplimiento del tiempo para salvarnos, ha existido toda la eternidad y hace que Cristo por eso. Y ahora, de un modo directo y concreto, vamos a entrar a escritos de algunos adventistas de finales del siglo XIX, principios del XX, que nos van a dejar muy clara la postura trinitaria, ya que de eso se trata todo. Vamos a dejar aquí ya el punto final. Sabemos que la Trinidad no se aceptó en un principio por los adventistas, ya vimos por qué no, porque ellos rechazaban absolutamente el modalismo. Y ahora vamos a ver hasta dónde llegó la Trinidad. Vamos a ver los escritos de Haskell. Dice él: de modo que el Espíritu de Dios es una representación plena de sí mismo.
Razonar qué es el Espíritu de Dios es lo mismo que razonar qué es Dios, o lo mismo que razonar qué es Cristo en su divinidad. Se puede comprender el hecho, pero no se puede dar la explicación. Es un gran misterio, y misterio es aquello que no se puede comprender. Podemos comprender el hecho de que el Espíritu Santo existe. Por su operación en la tierra, Él nos revela cosas maravillosas. Conocemos su efecto, pero empezar a definir lo que es el Espíritu Santo es simplemente entrar en un terreno prohibido. Prohibido porque la mente no puede comprenderlo. Así que las operaciones del Espíritu Santo prueban su existencia, pero intentar explicar esta relación divina entre Dios, Cristo y el Espíritu Santo es incorrecto, porque son misterios que dominan la mente en su investigación y nos llevan a lo gran desconocido. Entonces aquí Haskell es muy claro, y de hecho está parafraseando una cita de Ellen White, donde dice, querer explicar al Espíritu Santo es entrar en terreno prohibido. Pero aquí tenemos luego a los antitrinitarios, arrianos, queriendo decir que Cristo es el Espíritu Santo descarnado de sí mismo, sí, tomando una cita, pero luego dicen que es el ministerio de los ángeles, pero luego dicen que es la presencia del Padre y del Hijo. Bueno, entonces, ¿qué es? Pensé que era un misterio que no podíamos comprender. Y no están del todo errados, porque el Espíritu Santo cumple algunas de esas características, pero es más que eso. Dice Ellen White, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Podemos tener una idea, algunos conceptos, pero precisamente lo que es un misterio. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda la verdad no hablará por su propia cuenta. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Ahora vamos a ver qué sí podemos saber del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver de la Bible Training School de el 1 de noviembre de 1903. Y vamos a ver cómo la visión de Haskell va cambiando a lo largo del tiempo. Porque recordemos que la mayoría de adventistas eran antitrinitarios. Hasta que Ellen White comenzó a hacer unas declaraciones. Y vamos a ver cómo la opinión de Haskell va a ir cambiando gradualmente. En la Review and Herald del 18 de febrero de 1890, página 97, último párrafo, leemos de la señora White: fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, pero era la voz de Dios en este mundo, el representante del Padre. Y entonces Haskell nos explica: solo hay un ser en el universo que cumple todas estas especificaciones. Es el Espíritu de Dios. Él siempre vive para interceder. No tiene principio de días ni fin de vida. Él representa al Padre y al Hijo. Él habla paz al alma atribulada. Él no es un ángel de ningún tipo, porque los ángeles están sujetos a la ley y fueron creados. Este ser es igual al Padre y al Hijo. Es la voz de Dios en el mundo. Un estudio cuidadoso de lo anterior y la creencia en lo mismo resolverán para siempre la pregunta de quién es Melquisedec. Entonces aquí vamos a ver que Haskell creía que Melquisedec era la tercera persona de la divinidad, manifestada de alguna manera. Sabemos que esto no es correcto. Melquisedec fue un ser humano. Ellen White nunca nos da pie a entender que Melquisedec fuera un ser divino. Pero Melquisedec tiene algunas características que se le aplican a una comparativa con Cristo. Y aquí Haskell las está utilizando de una manera. Muchos creerán que el Espíritu Santo es Melquisedec. Recordemos, no es la tercera persona de la divinidad. Es tan humano que presentamos en algunos de los capítulos de esta serie el templo, las ruinas del templo de Melquisedec, que existió simultáneamente con el tabernáculo de Moisés durante 1000 años. Entonces, no hay que discutir el asunto. Lo que sí vamos a ver es que aquí Haskell está buscando de alguna manera justificar la tercera persona de la divinidad.
Ellen White ya la había mencionado, así que para este punto Haskell está justificándola de alguna manera no tan correcta, pero lo está tratando de hacer. Y para que quede claro, estamos mostrando la traducción al español y el original de la Bible Training School. Seguimos leyendo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, el alma de la vida de Cristo y la luz y vida del mundo, es el único a quien se aplicarán todas las especificaciones anteriores. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad y por lo tanto es Rey de justicia y después también Rey de Salem, que es Rey de paz. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Memoria de solo lectura, nos da aquí la cita. Por tanto, el Espíritu permanece como sacerdote continuamente, y es sacerdote del Dios Altísimo. El Espíritu es la tercera persona de la divinidad y por lo tanto no tiene más principio de días ni fin de vida que Dios mismo. No hay registro de padre o madre o pedigrí dado por el Espíritu Santo. Como tercera persona de la deidad es más grande que Abraham y podría bendecirlo. El Espíritu viene al mundo como representante de Cristo y así es hecho semejante a Cristo. El Espíritu Santo se ha aparecido visiblemente al hombre bajo diferentes formas. Aquí esta es su suposición basado en que él cree que Melquisedec era. El Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma sobre Cristo. Aquí él está totalmente aceptando la intervención de las tres personas de la divinidad en el bautismo de Cristo, como personas independientes. Nos cita Lucas 3:22. Se cuadró como lenguas de fuego divididas sobre los discípulos en el día de Pentecostés. A Abraham se le apareció como rey y sacerdote. Aquí es donde tenemos esta diferencia. Hoy viene como un bendito consolador a todo aquel que abra su corazón para bendecirlo. Claro que el Espíritu Santo guió a Melquisedec, pero no era Melquisedec, aunque de alguna manera podemos tomar sus características. Y es interesante que aquí él aplica el no tiene principio de días ni fin de vida, o sea, no hubo un principio. No fue generado, no fue engendrado. Y él dice que esto lo hace semejante a Cristo, por lo que Haskell entendía tempranamente que Cristo podría no ser engendrado. Decimos tempranamente porque vamos a ver que Haskell aún no ponía una posición clara al respecto. Parece que la tenía, pero cambiando. Tenemos aquí lo que decíamos, el escrito anterior es de esta fecha, de esta fuente. Aquí está la imagen original. Ahora, Haskell tiene un libro llamado La historia del vidente de Patmos de 1905. Este escrito es posterior al que acabamos de leer. Y él dice: el arco iris en las nubes no es más que un símbolo del arco iris que ha rodeado el trono desde la eternidad. En épocas que la mente finita no puede comprender, el Padre y el Hijo estaban solos en el universo. Cristo fue el primogénito del Padre. Así que en cierta forma, Haskell aún no desarraiga la idea arriana que tiene, pero ya vemos que empieza a tener una concepción trinitaria. ¿A qué se debe esto? Entendamos que los cambios o las afirmaciones trinitarias de Ellen White fueron graduales. Hasta ese momento, prácticamente la mayoría del adventismo, la mayoría, no todos, eran binitarios. Solo entendían al Padre y al Hijo engendrado. Entonces Haskell era uno de ellos y aún tiene esta concepción, pero comenzamos a ver que se empieza a desarrollar cuando ya 2 años antes él empieza a tener la percepción de la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, aún maneja a Cristo como el primogénito engendrado y como que solo estaban ellos dos solos, que no es del todo incorrecto visto desde cierto punto de vista, pero vamos a ver que Haskell aún no tenía del todo claro el concepto. Dice: Cristo fue el primogénito del Padre y a él Jehová le dio a conocer el plan divino de la creación. Se desarrolló el plan de creación de los mundos y el orden de los seres que debían poblarlos. Los ángeles, como representantes de un orden, serían ministros de Dios del universo.
La creación de nuestro pequeño mundo estaba incluida en los planes más profundos. Se preveía la caída de Lucifer, asimismo la posibilidad de la introducción del pecado, que estropearía la perfección de la obra divina. Fue entonces, en aquellos primeros concilios, cuando el corazón de amor de Cristo fue tocado, y el Hijo unigénito prometió su vida para redimir al hombre, en caso de que se diera y cayera. Padre e Hijo, rodeados de gloria impenetrable, se dieron la mano. Esto Ellen White lo menciona en una cita, textualmente, se dieron la mano. ¿Por qué? Porque es el pacto eterno. Ahora, Haskell entiende que esto fue muy atrás en la eternidad, pero recordemos, el pacto ha existido tanto como Dios mismo. Entonces estos se dieron la mano, es algo que pasó eternamente. Fue en agradecimiento a esta oferta que a Cristo se le confirió poder creativo, aquí él dice que se le confirió, lo cual nos demuestra que aún no entendía del todo esto, y se hizo el pacto eterno. Y de ahora en adelante, Padre e Hijo, con una sola mente, trabajaron juntos para completar la obra de la creación. El sacrificio de uno mismo por el bien de los demás fue la base de todo. Vamos a entender que Haskell ya tiene una visión trinitaria, pero una cristología diferente a la que el adventismo maneja actualmente. Haskell apenas está empezando a gatear en cuanto a la Trinidad. Sigamos leyendo. Antes de la creación de nuestro mundo había guerra en el cielo. Cristo y el Padre hicieron pacto juntos y Lucifer, el querubín protector, se puso celoso porque no fue admitido en los concilios eternos de los dos que estaban sentados en el trono. Entonces muchos dicen, solo hay dos sentados en el trono, no hay tres. En realidad sí, es correcto. Nunca se nos menciona al Espíritu Santo sentado en el trono, pero el Espíritu Santo, recordemos, tiene unas características muy, muy especiales, que no se definen a diferencia del Padre y del Hijo, aunque es una persona. Cristo fue el primogénito en el cielo, Él fue igualmente el primogénito de Dios en la tierra y heredero del trono del Padre. Seguimos viendo que en este libro Haskell nos muestra que aún no tiene del todo clara la visión trinitaria. Cristo, el primogénito, aunque hijo de Dios, fue revestido de humanidad y fue perfeccionado mediante el sufrimiento. Tomó forma de hombre y por la eternidad seguirá siendo hombre. Ahora, en las preguntas de sección para estudio del libro La historia del vidente de Patmos, del cual leímos unas citas, encontramos estas palabras en la pregunta número 17. Y la pregunta dice así, como está en inglés, dice en español. Nombra los tres seres que se unen para enviar una bendición a la iglesia. ¿Tres seres? ¿Cuáles son? Pensemos. Ahora, de la Bible Training School, en febrero de 1914, esto ya son casi 9 años después, Haskell escribe: la bendición pronunciada sobre aquellos que escuchan, leen y guardan las cosas escritas en este libro es muy sorprendente. Gracia y paz sean con vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, es decir, Dios Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, es decir, el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo no está en el trono? Porque Haskell mismo dice, está delante del trono. Pero esto él lo menciona 9 años después de sus afirmaciones anteriores. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hay muchas bendiciones inspiradas, pronunciadas por el pueblo de Dios en la Biblia, pero ninguno es como este. Proviene de la Trinidad por separado. Entonces aquí Haskell ya fue tajante con el asunto de la Trinidad. Vamos a ver que en estos 9 años Haskell ya ha desarrollado una concepción un poco más completa. Esta cita es todavía de 1905. Jehová, el gran yo soy, que se apareció a Moisés en la zarza ardiente, el Padre de todos nosotros, que nos encuentra donde estamos, Él, el siempre presente, sopló su bendición sobre la iglesia, llamada con el nombre de su Hijo. Ahora, nótese que aquí Haskell está diciendo que el que se apareció a Moisés fue el Padre. Pero Ellen White nos dice que fue Cristo. Lo leímos en las citas al principio de este video. Dice que fue Cristo. Entonces, aquí Haskell está cometiendo un pequeño error. Y los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, la manifestación visible de ese espíritu. Vino el saludo de gracia y paz a los grupos que debían ser conocidos con el nombre de los ungidos.
Ahora, Haskell después nos menciona en la historia de Daniel el Profeta de 1905 lo siguiente. El Salvador ascendió al trono dejando solos a sus discípulos, pero no solos, porque he aquí, dos hombres estaban junto a ellos vestidos de blanco. Mientras el cielo resonaba con cánticos de bienvenida, al Hijo de Dios que regresaba, dos ángeles permanecían en la tierra para consolar a los que estaban solos. Uno de ellos fue Gabriel, el ángel acompañante de Cristo. De todos los ángeles del cielo, ninguno ha estado más estrechamente relacionado con el hombre que Gabriel. Sin embargo, Juan, que se postró ante él para adorarle, le dijo: mira, no lo hagas, porque soy tu consiervo. Gabriel era solo un ángel sostenido por el mismo poder que sostenía a Juan, y ni por un momento permitiría que Juan fuera engañado al pensar que era parte de la gran Trinidad del cielo y digno de la adoración de la humanidad. Punto. Gabriel no es parte de la Trinidad. Gabriel no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no son los ángeles. Pero lo que nos dice es que el Espíritu Santo sí es digno de adoración. Le aseguró a Juan que él era solo uno de los huestes de espíritus ministradores enviados para ministrar en favor de los que debían ser herederos de la salvación. Ahora, estos espíritus ministradores sí los mueve el Espíritu Santo, pero no son el Espíritu Santo. Al decir, yo soy tu consiervo, este ángel poderoso está tan involucrado en los asuntos de los hombres que se considera como uno de nosotros. Este es aquel a quien Cristo ha utilizado para transmitir la luz de los acontecimientos futuros a los hombres sobre la tierra. A cada profeta desde Moisés hasta Juan vino el mismo ángel, y a la iglesia remanente todavía es Gabriel quien le revela la verdad a través de la persona del profeta. Interesante, porque aquí parece que Haskell está aludiendo a que Gabriel era el que le revelaba a Ellen White, posiblemente, las visiones. Era el ángel acompañante. No lo dice tal cual, pero podemos intuir que a eso se refiere con la afirmación final. Ahora, es interesante porque los antitrinitarios dicen que Primera de Juan 5:7 es un texto espurio. Haskell no opinaba lo mismo, porque la cita que acabamos de leer está aquí extraída en inglés del libro de de Daniel el Profeta. Y ¿saben qué? Aquí a un lado, cuando habla de la gran Trinidad de la que Gabriel no era parte, Haskell está citando Primera de Juan 5:7. Porque hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así que Haskell acaba de tomar este texto, lo acaba de enmarcar como algo totalmente auténtico y que afirma la Trinidad, tres personas, un solo Dios. Ahora, de la siguiente fuente, Immortality, del señor Haskell, de 1905, él pregunta: ¿somos inmortales? Es una pregunta que se hace a menudo. La Biblia dice que solo un ser posee naturalmente la inmortalidad. En sus tiempos mostrará quién es el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, habitando en la luz a la cual ningún hombre puede acercarse, a quien nadie ha visto ni puede ver. El único que posee la inmortalidad es el Padre, aquel cuya persona nadie ha visto. El Padre ha dado esta misma vida al Hijo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Veamos que todavía para 1905 la mayoría de citas afirman la Trinidad, pero por otro lado manejan a Cristo como engendrado. O sea que en este punto Haskell está creyendo la Trinidad católica. ¿Haskell está confundido? En cierta parte sí, porque Haskell aún no ha entendido totalmente la verdad bíblica. Haskell ya ha entendido que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero aún no ha dejado este punto del engendramiento de Cristo como la Biblia lo maneja, como el engendramiento del pacto, no como que el Padre lo generó. Cristo no tiene un principio. Ahora, de esta cita dice: de este último texto encontramos que hay dos seres que tienen vida en sí mismos, la misma vida que tiene el Padre, y esa es la inmortalidad, la vida eterna. Dios llama al hombre mortal, no inmortal. Aquí nos cita a Job, traducido automáticamente, Job 4:17. El hombre no posee por sí mismo la inmortalidad,
Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una manera por la cual el hombre mortal puede finalmente vestirse con las vestiduras gloriosas de inmortalidad y aún en esta vida tener dentro de sí vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, otra vez nos cita a Primera de Juan. Recordemos que nos citó el versículo 7 del capítulo 5, como algo auténtico. Ahora, para 1906, en The Bible Training School, él dice: la doctrina de la Trinidad es verdadera cuando se entiende correctamente. Esta frase es auténtica, es total. Cuando se entiende correctamente, la Trinidad como doctrina es correcta. Haskell la estaba entendiendo correctamente en 1905. No, porque le faltaba un detalle. Cristo no tiene inicio, como Ellen White lo dijo en las citas que vimos al principio. La doctrina de la Trinidad es verdadera cuando se entiende correctamente. Son uno en naturaleza. Eso, quédense con eso en la mente. Uno en naturaleza, uno en propósito, y tan perfecta es esa unión que Cristo dijo: yo y el Padre uno somos. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. En aquel día sabréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en uno, y para que el mundo sepa que tú me enviaste y los has amado como me has amado a mí. Ningún razonamiento humano puede explicar esta unidad de tres, no de dos. Aunque el Padre y el Hijo también están unidos. Cierto es, aquí hay una unión que es mucho más santa, más elevada y perfecta, como los cielos son más altos que la tierra, y al hombre le es posible alcanzarlo por medio de Jesucristo. A Juan, ahora este es del año siguiente, de 1907, a Juan se le prohibió 2 veces adorar a este ángel. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y reciben adoración. Cada uno representa a todos los demás miembros de la Trinidad. ¡Wow! Cada uno representa a todos los demás miembros. Para 1907 Haskell ya está teniendo una mejor comprensión. Gabriel era solo el ángel que llevaba el mensaje de la gran Trinidad del cielo y no podía recibir adoración. Ahora, en la Bible Training School de 1910, pregunta: ¿el Espíritu Santo es una persona? Y él dice: el Espíritu Santo está representado en la Biblia como uno de la Trinidad. Del Espíritu Santo Cristo dijo que procede del Padre, y Él dará testimonio de mí. En muchos casos en el Nuevo Testamento se habla del Espíritu Santo mediante el uso del pronombre personal Él y también it, o sea, como de... Esto está en inglés originalmente, entonces la traducción no es tan fidedigna. Cuando se habla de Él como persona y de it como un ente inanimado, como un objeto. De esto concluiríamos que el Espíritu Santo tiene personalidad. Mientras que el Espíritu Santo tiene una personalidad y es representado como una personalidad, sin embargo se habla de una manera que no podemos comprender su personalidad, porque también se le habla de it en inglés, o sea, como un algo, no una persona. Entonces sí, como persona y como otra cosa más que una persona. Por eso es un misterio y no podemos definir claramente lo que es el Espíritu Santo, aunque sabemos que es una persona. La forma definida de su personalidad no se refleja en la Biblia. En Hechos 2, 3 y 4 se representa como lenguas repartidas. En los versículos 17 y 18 se representa como una influencia. En la Biblia se habla de despojado de toda personalidad. En otros lugares se representa como persona. En otro lugar como lenguas de fuego partido. Y aún más se le representa en una forma corporal como de paloma. No se confina a una personalidad como un hombre, como lenguas divididas o como paloma o como ser solo o una influencia.
Es evidente que el Espíritu Santo es uno de la Trinidad y representa plenamente a Dios y a Cristo y a la Trinidad, y aparece en cualquier forma o sin forma como mejor corresponda al propósito de Dios. Para 1910 Haskell ya tiene una claridad de quién es el Espíritu Santo y muy seguramente de quién es Cristo. ¿Por qué? Porque Haskell no es el único que tiene escritos. Aquí está el escrito original que presentamos de The Bible Training School. ¿Quién más habló al respecto? Anderson, M.L. Anderson. Y él nos dice: recuerdo cuán asombrados estábamos cuando fue publicado por primera vez El deseado de todas las gentes, porque contenía algunas cosas que creíamos eran increíbles. Ahora, él estaba vivo, él conoció a Ellen White. Entre otras cosas, la doctrina de la Trinidad, la cual no era generalmente aceptada por los adventistas de entonces. Aquí él nos dice: la mayoría de los adventistas no eran trinitarios, porque Ellen White no ponía un punto decisivo sobre la Trinidad, precisamente por esto. Y aquí damos la cita: The Doctrine of the Trinity in the Seventh-day Adventist Denomination, página 20. Eso es lo que dice M.L. Anderson. El que sí conoció a Ellen White, no como todos estos antitrinitarios que no la conocen y citan los escritos de los pioneros antes de entender la Trinidad. Él aquí dice: sí, yo la conocí y sí afirmó la Trinidad. Ahora, durante el año 1909, Anderson pasó 3 meses en Elmshaven, donde pudo mirar y comprobar personalmente los manuscritos de puño y letra originales escritos de Ellen White. Él escribió lo siguiente, y está del Testimony of M.L. Anderson de octubre 15 de 1953. En su propio manuscrito yo vi las declaraciones que estaba seguro que ella no había escrito, porque dice: yo era antitrinitario, y estaba seguro de que ella no pudo haber dicho eso, que no podía haber escrito. Especialmente cuando fui golpeado con la nueva cita, ahora familiar, del deseo de todas las gentes. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Esta declaración en ese tiempo fue revolucionaria y me obligó a una completa revisión de mi posición y de la denominación sobre la deidad de Cristo. Aquí, el que sí estuvo vivo para conocer a Ellen White nos dice que esa cita fue una revolución que guió hacia la Trinidad. Aquí está el escrito, el manuscrito que consultó M.L. Anderson. Ahora, estas citas del deseo de todas las gentes, de las cuales Anderson no creyó a mediados del siglo XX, hasta que leyó los manuscritos originales de puño y letra de Ellen White, fíjense, él no lo creyó hasta que lo comprobó. Claramente tomó lugar en su redacción, mucho antes de la muerte de Elena de White, la cual fue en 1915. De este modo, la acusación de que solo después de la muerte de Ellen White fue introducida la doctrina de la Trinidad no tiene fundamento histórico alguno. La causa por la cual destruyeron la vida de Anderson fue por rechazar lo que hicieron al cambiar fundamentos de nuestras creencias en la redacción y publicación del libro Preguntas sobre Doctrina. Estos fundamentos cambiados allí fueron los que se relacionaban con la expiación final, iniciada en 1844, y la encarnación de Cristo, y no en cuanto a la Trinidad. Ese nunca fue punto de discusión para Anderson en sus cartas a las iglesias, porque como vimos en sus testimonios escritos en octubre de 1953, 4 años antes de la primera edición e impresión del libro Questions and Doctrine, preguntas sobre la doctrina, él había aceptado la doctrina de la Trinidad al leer los manuscritos originales de puño y letra de Ellen White, del deseo de todas las gentes. Ahora, lo interesante es que él seguía siendo antitrinitario. Aunque ya había leído el libro, él no podía aceptar, tenía una conspiración en su cabeza y no podía aceptar que Ellen White lo hubiera escrito, como muchos antitrinitarios ahorita que dicen: ay, Elena de White no escribió eso del evangelismo, eso se lo inventó Leroy Fromm. Pero aquí M.L. Anderson tenía esa misma idea hasta que él fue y lo constató por su propia, ahora sí que de vista. ¿A qué nos lleva esto? Al hermetismo y al gnosticismo otra vez. Aquí Ellen White escribe: tendremos que hacer frente a enseñanzas erróneas.
Una vez tras otra tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, a través de las cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo. Tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Cristo declaró: yo y el Padre uno somos, y sin embargo fue el Hijo de Dios el que vino en forma humana, poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia, y vistió su divinidad con humanidad, a fin de que la humanidad, mediante su sacrificio infinito, llegara a participar de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Hay que destacar que la personalidad de Dios estaba en una crisis por el panteísmo que inició con Kellogg. ¿Qué fue el problema de Kellogg? Que se involucró con masonería. ¿Qué cree la masonería? Hermetismo y gnosticismo. Entonces, cuando Kellogg escribe el libro de El Templo Viviente, introduce ideas gnósticas que despersonalizan a Dios y a Cristo. ¿Por qué? Porque son ideas muy similares a lo que los pioneros adventistas arrianos manejaban. Por eso él dice, pues se parece mucho, pues tiene sentido, ¿no? ¿En qué terminó esto? En Ellen White diciendo no. Y en Kellogg diciendo, déjame lo corrijo, ya creo en la doctrina de la Trinidad, me equivoqué, el Padre no es el que hace todo esa despersonalización, es el Espíritu Santo. El problema de Kellogg era el hermetismo y el gnosticismo por estar introducido o relacionado con masonería, por estudiar ciencias de origen satánico que lo llevaron a despersonalizar al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque él sí llegó a creer o mantuvo esta idea del engendramiento, porque inevitablemente el engendramiento nos lleva al panteísmo, como vimos en capítulos anteriores, dicho por el mismo gnosticismo y hermetismo. Ahora, las analogías con el monismo implícito. Estas analogías vienen de algunos padres de la iglesia, o otras son populares. Por ejemplo, el agua líquida representa a Dios el Padre, quien está presente en el mundo de manera constante, que a esto se le llamaría la inmanencia de Dios, presente en todo, es el panteísmo. Y el hielo, el agua sólida, representa a Dios el Hijo, quien se encarnó físicamente en Jesús. El vapor, el agua gaseosa, representa al Espíritu Santo, quien está presente de manera invisible pero activa. Esa es una comparación de Dios con el agua, de la Trinidad. Tertuliano en el siglo III utilizó metáforas como el sol, el rayo y la luz, enfatizando que aunque diferentes, los tres comparten una única fuente y sustancia. Tertuliano fue quien asentó la doctrina de la Trinidad católica de Nicea, consolidando el engendrado y no creado. Él veía tres seres independientes, pero tenía este pequeño detalle: engendrado y no creado. Ahora Ellen White describió esto: verdad positiva contra exposiciones espiritistas. He sido instruida para que diga, no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. ¿De dónde salían estas ideas científicas? De las que estudiaba Kellogg. Ciencias satánicas. Se han hecho exposiciones como la siguiente: el Padre es como la luz invisible, el Hijo es como la luz encarnada, y el Espíritu Santo es como la luz derramada. El Padre es como el rocío, el vapor invisible, el Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas, el Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta: el Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como la nube plomiza, el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Ahora, notemos que estas cosas son muy similares a lo que Tertuliano dijo y a lo que algunas representaciones o comparativas famosas de la Trinidad se hacen. Ellen White rechazó todas estas comparaciones. ¿Por qué? Porque tenían implícito el monismo. O sea, tenían implícito el llegar a que Dios es una esencia, que estas tres personas son solo manifestaciones diferentes, manifestaciones de la misma esencia y no que son tres personas. Entonces ella rechazó estas ciencias ocultas introducidas. ¿Por qué? Porque tenían una raíz hermetista, y al rechazar esto, ella rechaza todo el concepto de demiurgo y de Cristo engendrado eternamente. Sobre la Trinidad, ella explica: todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada. Son imperfectas y falsas, debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado.
Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible a los ojos mortales, aunque de Cristo la Biblia dice lo mismo, que es la plenitud de la divinidad corporal. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Y esto no es del evangelismo del Leroy Fromm, no, es de Special Testimonies, serie B, capítulo 7, página 62 o párrafos 62 y 63 de 1905, etc. Entonces, ¿quién es Cristo? Cerramos con esto. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Quién es Jehová? Es Cristo también. Y mi siervo que yo escogí. Jehová el Padre y su siervo que él escogió, Cristo. Para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Eso dijo Cristo, ¿no? Dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano, en hebreo se dice yad y también puede significar costado. No hay quien de mi mano libre o de mi costado. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién es Cristo? Es Jehová. Ahora, si Jesús no es coeterno con el Padre, ¿qué pasa? Bueno, Jesús no es plenamente Dios, es un Dios menor. Un Dios creado, aunque digan engendrado, es diferente, es un Dios con un principio. Y pues, ¿qué pasaría? Pues Satanás tenía razón. Dios el Padre sería un cobarde que mandó a su hijo, el chalán, para sacrificarlo y para no ensuciarse las manos. También significa que si no es coeterno con el Padre, podemos ser dioses. ¿Por qué? Porque la deidad puede seguir evolucionando. Porque el Padre no engendraría más hijos también. Jesús no podría ser llamado Padre Eterno, como dice Isaías 9:6, sin embargo se le llama Padre Eterno. ¿Por qué? Porque es eterno. No tiene principio. Su divinidad, su vida eterna, no es derivada ni prestada de otra. Y pues Cristo no podría llamarse Jehová, como Ellen White lo llamó citando a la zarza ardiente, o como en Éxodo 23:21 también se nos llama, que él se llama Jehová. ¿Y por qué? Porque Jehová significa el autoexistente. Sin embargo, pues él no existiría por sí mismo, sino que el Padre le habría dado su vida. Ahora, tampoco podría llamarse el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Porque dice Apocalipsis 1:18, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Isaías 44:6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Quién es el Redentor? Es Cristo, pero es Jehová. Jehová de los ejércitos es Cristo, especialmente cuando se habla de él como comandante de las huestes angélicas, el arcángel Miguel. Así dice Jehová, el Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Ah, caray, el primero y el postrero, como dice el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Cristo es totalmente Dios. Si Jesús no es coeterno con el Padre, pues bueno, no podría aplicársele todo esto, aunque Éxodo también nos dice que Él es el que era y que ha de venir. Bueno, esto es de Apocalipsis, el que es, el que era y el que ha de venir, que es lo mismo que ser el autoexistente. Y nos dice Éxodo 3, respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cristo es el que es, y es Jehová,
con su vida totalmente autónoma, una persona independiente del Padre, que es hijo porque decidió someterse al Padre, no porque el Padre lo engendrara literalmente en la eternidad. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy me envió a vosotros. Él es Jehová. Pero bueno, si Jesús no es coeterno con el Padre, pues se cumple lo que dijo Satanás: seréis como dioses. Aquí se pone en contraste el seréis como dioses, el hombre llegando a ser Dios, pero en cambio, lo que Cristo demostró es que Dios se hizo hombre. El adventismo surgió como antitrinitario en su mayoría, aunque no todos lo eran. Los pilares de la fe existían, pero ninguno explícitamente era la posición antitrinitaria. Ahora, existía flexibilidad de interpretaciones dentro del adventismo y se toleraban errores interpretativos en busca de la unidad y la salvación. Por ejemplo, William Miller no aceptó el sábado. Urias Smith y James White son un caso particular. ¿Por qué? Porque ambos, al principio del adventismo, sostenían que el rey del norte, en la interpretación bíblica, era el papado. Después Urias Smith cambió su interpretación a que Turquía era el rey del norte. Y James White estuvo diciéndole: no, estás equivocado. Y uno publicaba una cosa en la Review and Herald y el otro publicaba por otro lado, y ahí estaban debatiendo sobre sus interpretaciones proféticas. Ellen White, en un determinado momento, fue y le dijo a James White: no estés peleando con Urias Smith, déjalo que él diga lo que quiera, aunque tú estés correcto, déjalo que él siga publicando. ¿Por qué? Porque ahorita no necesitamos división en la iglesia, necesitamos unidad. Entonces, Ellen White, aquí entendemos por fin la actitud de Ellen White ante la Trinidad. Ellen White esperó mucho para sentar la doctrina trinitaria de una manera correcta, buscando evitar la división en la iglesia y que se perdieran muchas personas. En el caso de Urias Smith, si James White hubiera seguido atacando la posición, aunque incorrecta, de Urias Smith, pudo haberse perdido. Entonces Ellen White le dijo: detente aquí, necesitamos unidad, necesitamos que no se pierda la gente. Lo mismo con la Trinidad, y especialmente con la Trinidad, porque la gran mayoría de adventistas eran antitrinitarios. Y aún para 1914 había muchos adventistas antitrinitarios, aunque Haskell ya había empezado a hacer sus declaraciones más contundentes. Pero recordemos, por ejemplo, que Anderson todavía seguía con una posición antitrinitaria más o menos para estas fechas, porque él tenía una conspiración hecha en la cabeza hasta que fue a constatar de puño y letra de Ellen White que sí eran sus escritos. Entonces, muchos dicen: ay, es que la confesión adventista de 1914 no ponía la Trinidad. Y Ellen White todavía seguía viva. Pues entendamos por qué. Porque todavía para ese tiempo, aunque ya se había puesto de manifiesto y el trinitarismo empezaba a regarse entre el adventismo como una doctrina cierta, aún había muchos que tenían sus reservas. Entonces, por eso, para 1914 la confesión de fe no puso explícitamente al trinitarismo. ¿Por qué? Por buscar la unidad. Por lo que, decíamos, no se hizo explícitamente una declaración trinitaria, pero en 1931, con varias personas que conocieron a Ellen White en vida, como Anderson, se aceptó la Trinidad de manera correcta, y no como la Iglesia Católica la tiene. Se aceptó sin una sola mancha pagana. 3 personas coeternas y coiguales. Nada de monismo, nada de engendrado. Superaron los errores que habían arrastrado. Y este es el fin de la discusión sobre por qué el antitrinitarismo era parte del adventismo y por qué ya no. Y si los antitrinitarios van a seguir con su posición, pues bueno, deberían de dar el paso de una vez ya a creer todo lo que es hermetismo y gnosticismo. La actitud White está lo mejor reflejada en esta cita. Sepa la gente lo que creemos. Nuestro plan de acción es este: no destaquen los aspectos controvertidos de nuestra fe, que se oponen más a los modos y costumbres de la gente, hasta que el Señor le dé
a esta amplia oportunidad de saber qué creemos en Cristo, en su divinidad y su preexistencia. Aquí ya nos pone de manifiesto la actitud de Ellen White en 1895. ¿Qué eran lo que creían los adventistas y por qué tenían que tener prudencia? Porque eran los puntos controvertidos de nuestra fe. Hasta que el Señor diera una amplia oportunidad de demostrarlo. Y eso es justo lo que Ellen White hizo, esperar. Desde 1844 hasta finales del siglo XIX, principios del XX. Y aquí vamos a terminar este capítulo. Finalmente terminamos con la parte de la Trinidad. No se pierdan el siguiente capítulo para los que ya vieron la diapositiva que sigue. El siguiente capítulo vamos a entrar a un concepto complejo. No se alarmen, pero es complejo. Jesús es Satán.